Hola jóvenes, hoy les voy a explicar cómo trabajar con la actividad integradora para terminar el módulo 11. La actividad integradora consiste en elaborar un ensayo de 5 cuartillas mínimo, en donde incluyas los 3 grandes conflictos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pueden elegir cualquiera de estos tres sucesos históricos para elaborar su ensayo. Supongamos que yo elegí trabajar con la Guerra Fría, ¿sí? Ahora, ya después de haber elegido el tema, lo siguiente que sigue es estructurar el ensayo. Como ustedes ya saben, todo texto académico se desarrolla en tres pasos o en tres secciones. La primera es la introducción. En la introducción lo que hacemos es mencionar cuál es el tema que vamos a tratar en el ensayo y exponer los objetivos de trabajo. Yo les recomiendo que elaboren 2 preguntas, ¿sí? Para comenzar a desarrollar la introducción. En este caso, yo decidí elaborar estas 2 preguntas: ¿qué es la Guerra Fría y cuál es el impacto en la política global del siglo XX? Para darle respuesta a estas preguntas, respuestas que van a ayudarme a desarrollar la introducción, voy a apoyarme en información obtenida de libros, de la guía de estudio, de páginas de internet o de documentales. La información que yo seleccione va a ser la que voy a poner en la introducción, ¿sí? Para presentar el tema al lector. Después de ese paso sigue la elaboración de objetivos. Si nosotros vamos a enunciar cuáles son las metas que se buscan lograr al término del ensayo. En este caso, yo planteo 2 objetivos. El primero es conocer la importancia del hecho y el otro es conocer más sobre ese hecho en particular del que estoy trabajando. La segunda sección es el desarrollo. Como su nombre lo dice, en esta parte del texto se van a desarrollar los diversos elementos que componen el tema. En este caso, yo puntualicé 2 en particular. Primero, contextualizar el hecho histórico. Esto es, explicar cuáles fueron los antecedentes, qué pasaba antes de la guerra, ¿sí? Lo segundo será explicar el hecho en particular, ¿sí? Es decir, definir los eventos, quiénes participaron, cuáles fueron los enfrentamientos, cuáles fueron las causas y las consecuencias, ¿sí? Es importante mencionar que durante la elaboración del desarrollo es necesario hacer referencias a las obras consultadas. Estas obras consultadas, como ya se las mencioné, van a ser las páginas de internet, los documentales, las guías o los libros que yo he consultado para obtener la información. Por último, se va a trabajar en la conclusión, que va a ser nuestro cierre del ensayo. En la conclusión vamos a trabajar 2 puntos. Mencionar cuál es el efecto de ese evento histórico que yo decidí investigar en la política o en la geopolítica actual. De la misma manera, resaltar la importancia de conocer este hecho histórico para poder entender la organización geopolítica de nuestro mundo actual. Y con esas 3 secciones vamos a tener desarrollado nuestro ensayo. Lo último que vamos a poner o agregar en nuestro ensayo es la sección de bibliografía.
En esta sección de bibliografía, lo que vamos a hacer es enlistar las obras de consultas o videográficas, es decir, los documentales que nosotros consultamos y de dónde obtuvimos la información. Como ustedes ya han estado escribiendo ensayos en otros módulos, esto no les es ajeno o desconocido. También tenemos que recordar que este listado tiene que estar en un formato llamado APA. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se presenta una bibliografía. Este es un ejemplo de una bibliografía. ¿Sí? Aquí tenemos un ensayo, ¿sí? Y estas son la llamada obras citadas, es la sección de bibliografía. Y se fijan, aquí podemos ver el nombre de los autores, el nombre o el título del libro, la editorial y el año de publicación. En el caso, por ejemplo, de artículos de internet, como bien podemos ver en este ejemplo, igual está el nombre del autor, el nombre del artículo, entre comillas, la revista de donde obtuve el artículo con todos sus datos y el número de página. Agregando, vamos a poner la liga de internet, de donde nosotros obtuvimos esa información.